se está iniciando el año con unas perspectivas de ser un año muy cabrón. Se van a ver o a visualizar muchas cloacas. ¿Qué es esto de la visa o el visado H1B? De querer hacer una raza o dejar a la raza superior y a nosotros eliminarnos. ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? Los niños que nacen que no gustan son eliminados. Comenzaremos a ver un mundo sin madres de niños que serán niños de la máquina. Los bebés genéticamente modificados, lo que se llama BGM, fueron fabricados en China en el año 2018, que ha cruzado ADN humano con una planta vegetal. Es una edunia, es la historia de una flor transgénica que a través de sus pétalos está transmitiendo no savia, sino sangre humana, en vez de la savia. Otra quimera monstruosa es un conejo, un conejo que lo han cruzado genéticamente con una medusa para que el conejo sea fluorescente. Estas monstruosidades existen. Feliz Año Nuevo, esta es la primera masterclass, la primera clase magistral del año 2025 y bueno, hay muchas cosas que explicar, que Javier nos va a explicar. Resulta ser que ahora los diablos se están peleando entre ellos, ¿sí? Gente que apoya a Donald Trump contra gente que apoya a Donald Trump. El próximo presidente ya a unos días de tomar posesión y posición, además de Estados Unidos frente al mundo entero. Vamos a hablar de esto y esto nos remite, recuerdo yo, a la cloaca máxima o a la máxima cloaca. Era la red de drenaje en ese tiempo y de las más grandes del mundo en la historia de la antigua Roma, por donde se drenaban pues prácticamente todos los desechos humanos allá en la antigua Roma. Y esto nos trae a colación que parece ser que vivimos en esa máxima cloaca, en esa antigua cloaca, los drenajes profundos de la antigua Roma, donde, por ejemplo, el aburrimiento, la mediocridad, la apatía general, pero sobre todo la sumisión, esas ganas de no hacer nada, ni siquiera de protestar. Y entonces los poderosos se sirven grandes manjares a expensas de los oprimidos, que son prácticamente todos los otros y el resto del mundo. Unos poquitos contra todos. Y digo contra, no porque tengan algo contra todos nosotros, sino porque finalmente ni siquiera existimos. De esto y más vamos a hablar el día de hoy, sí, de la cloaca máxima, de alguna forma, de los diablos, cómo se están peleando entre ellos, y son cosas muy indispensables, no solo para entender el mundo, sino para todos aquellos que quieran mejorarlo. Feliz año 2025, comenzamos. The holiday feud between factions of Trump's MAGA base over H-1B visas came to a head over the weekend, with the president-elect coming out in support of the program that allows the brightest foreign workers, many of them engineers and computer scientists,
Ya estamos aquí, muchísimas gracias siempre y gracias por adelantado a este 2025 y a todos ustedes por defender el espacio de libertad. Ahí vamos muy despacito, pero vamos recuperando pues terreno frente a la censura del famoso YouTube. Gracias siempre. Y ya está con nosotros Javier Martínez. Javier, un gustazo, un abrazo hasta allá, hasta España, de inicio de año. Un abrazo por haber dejado el 2024. Uf, qué terrible el 2024. Tú lo predijiste, tú lo bosquejaste, lo dibujaste justamente en el 2023, que iba a ser un año no caliente, sino súper caliente. Y mira todas las cosas que hemos pasado y experimentado como seres humanos de este planeta, y muchos, afortunadamente nosotros, los que nos ven, y tú y yo y otros analistas, bueno, pues lejos de la guerra o lejos de los misiles, pero mucha gente sufriendo, mucha gente que ya no está, decapitada, muchos niños que están mutilados en su familia, que ya no existen o que están viendo con sangre cómo el futuro es solo bala, y no tener pierna, no tener dedos, no tener brazos. Hay que agradecer mucho, Javier. El 2025, en una palabra, ¿cómo va a estar? Antes de empezar, Javier, ¿será año de esperanza? ¿Será de más sangre? ¿Será nebuloso? Yo lo veo muy nebuloso, pantanoso. Si me lo dices en una palabra, y luego ya empezamos a darle al tema de hoy, que hoy empezaremos con esto de la cloaca, y por qué nos remites justamente a este comienzo. Adelante, Javier, es un placer. Feliz año en compañía de todos los tuyos. Te deseamos siempre lo mejor, y también el público te lo desea sin duda alguna. Adelante, Javier, te escuchamos con atención. Feliz año, Roberto, feliz año, Sadi, feliz año, equipo, y a todos los oyentes y seguidores fieles de nuestro programa Detrás de la Razón. Este año me preguntabas cómo lo querría definir con apertura. Este año se van a despertar muchas cloacas, se van a ver o a visualizar muchas cloacas, y eso va a traer infectos olores y pestilentes olores para los ciudadanos. Y veamos, como dicen en México, se está iniciando el año con unas perspectivas de ser un año muy cabrón. Bien dicho, pues sí, así va a ser. Y ahora sí, ¿por qué empezamos esta clase magistral con un artículo que te llamó mucho la atención, que es Renovación y Cloaca, de un autor que es muy agudo? ¿Por qué lo traes aquí? Y para empezar el año, para empezar la clase magistral, Javier, por favor. Porque yo gozo cada vez con que leo a este autor con el cual mantengo relación. Es un autor del sur de Francia, Jean Montalt. Es un artículo que leo también en una de las publicaciones en las que él participa asiduamente. Yo sigo esta publicación, pues fíjate, desde los años 80, la revista Elementos, de otro gran admirado y amigo, Alain de Benoit, y es un artículo que leí el 13 de diciembre de este año pasado y dije, esto lo tienen que disfrutar, si yo lo he disfrutado, todos nuestros seguidores de Detrás de la Razón. Esa es la imagen que tiene el artículo: en una mesa sentado tantos barbudos de terroristas pasan a ser buenos hombres, por hacer la metáfora de lo que ha ocurrido en Siria, pero que hay tantos supuestos buenos hombres, y lo digo entre comillas, en los gobiernos, que lo único que hacen es atiborrarse de nuestro esfuerzo y, como tú bien has dicho al principio, no es que vayan en contra nuestra, es que no existimos la inmensa mayoría para ellos. En este artículo de Renovatio Cloaca, es renovación de la cloaca, es un término en latín que quiere más o menos dar a entender Jean Montalt lo que significan las acciones para el occidente globalista, pseudodemócrata y pseudopobre. Es decir, renovar, pero sí, las cloacas. Y empiezo con la traducción literal, con la traducción directa, aburrimiento, la mediocridad, la sumisión, la apatía general. He aquí lo que amenaza con tragarnos. ¿Cómo defenderse de ello? ¿Cómo luchar? Esto es lo que se ocupa y se centra Jean Montalt
en este artículo con un tono muy personal entre sarcasmos mordaces y neologismos barrocos, que aboga por un renacimiento vital y un sobresalto dionisíaco. Olores desagradables, inmundos a ciénaga, se propagan al alba muy angustiosamente, y yo y muchos vegetan en una cloaca de aburrimiento, y no soy el único. Reclamo algo nuevo, la renovatio, la renovación, pero ese precepto llamado o dicho de aferrarse a lo que uno tiene, agarrarse con uñas y dientes a lo poco que se tiene, abomina toda iniciativa, corta toda iniciativa, todo pelo que sobresalga. Así, hirsuto, es decir, con una cara con el vello rasurado sin que sobresalga ningún pelo, o con una cara sin pelo, así nos quieren, hasta la eternidad. No nos movemos en suma porque estamos en una dimensión del tiempo, en pleno corazón de la relatividad general, del relativismo general, que nos obliga a que no nos movamos, incluso que no nos movamos en el desarrollo del espíritu. Y todo se relativiza, el universo, el espacio-tiempo. Él habla en el artículo de dos políticos, Ségolène Royal y Xavier Bertrand. Yo lo voy a poner en general, por el viejo político que se descongela, se saca del congelador para ponerlo en la palestra, o del falso nuevo que se fermenta a nuestras espaldas y que cortan nuestras pulsiones, nuestras motivaciones, todo. Lo que quiere decir Jean Montalte, lo que piensa es que este aferrarse a lo poco que se tiene, resistir a lo poco que se tiene sin mirar más allá, aferrarse a lo poco del presente, es peligroso para la salud del coco, de la cabezota, del alma. Mientras que los otros saquean, someten a la sumisión más perversa, más cómoda, a todas las... Él habla de los periodistas de las columnas de Liberación, es decir, a los falsos progresistas, y que saludan a los nuevos amos, como está pasando en Siria, como bonachones de Alepo, que distribuyen, según la Sharia, víveres a los habitantes que se les someten. Mientras que él llama Marcón a Macron, mientras que Macron dice, c'est pas ma faute à moi, no es mi falta. Esto le recuerda a una canción francesa que dice, c'est pas ma faute, no es mi culpa, no es mi falta. Lolita. Es una postura agotadora, un enclaustramiento evidente. Con este ritmo acabaremos en Chirona o en un féretro. Tanto va el cántaro a la fuente, es terrible ver hasta qué punto todos los seres humanos, bajo este régimen, se reblandecen, se funden, se hacen líquidos, se les obliga a ser onda entre las ondas. Son aniquilados por esta turba, ingeridos por un devenir de un hormiguero, no de individuos, de un hormiguero con un bla bla sonoro que te cuentan en los medios, en las radios, en las televisiones, pretenciosos y aburridos. Y esto, al fin y al cabo, nos convierte a todos en colaboracionistas, collabopuri, como él dice, colaboracionistas podridos. Una vez enclaustrados ante nuestro HP o cualquier marca de ordenador, encerrados en casa, todo el placer es drogarse a través de los ojos y de los oídos. Sin duda, no se olvida que esta abundante, copiosa enfermera que nos presentan a través de las pantallas o a través de las cámaras, con esa sensualidad de lo virtual, nos da un falso buen humor, una excitación cuya única preocupación es, como si nos diesen una dosis o posología, es sedarnos hasta que nos llenan con esta sedación. Nos priva de lo más importante de la vida, es decir, de los lazos verdaderos, y nos dan lazos dionisíacos de baratijas. Y en estos lugares de lo virtual
encerrados en la casa, estoy haciendo una traducción literal libre, se nos prohíbe manifestarnos en nuestras pulsiones reales, en nuestras pulsiones naturales. Voy avanzando, no comento lo que él dice del texto de Antonin Artaud, pero se puede ver en la web para ir acortando lo que es necesario, dice Jean Montalte. Habla de Hegel, el logro del absoluto metafísico estomacal, que en materia de refutación de una filosofía reprocha a aquella filosofía que nos procura aburrimiento. Y lo dice Hegel, lo decía Hegel. Y en cambio decía Céline decía que l'écueil c'est la nuit, el peligro es el aburrimiento, y esto es lo que nos están haciendo llegar a borrarnos, borrar nuestro cerebro, hasta perder todo nuestro tiempo, hasta ocuparnos de asuntos futiles y vanos. Y él lo que propone, trae a un autor francés del siglo XVI, Rabelais, y dice que como Rabelais en Gargantúa y Pantagruel decía que esa obra, lo decía Manuel de Dieguez en Écrivains de toujours, escritores de siempre, que la analogía de esta obra de François Rabelais, Gargantúa y Pantagruel, sirve para el siglo XX, todavía sirve más para el siglo XXI, porque lo que necesitamos es sabernos reír de estos que tan seriamente se dicen expertos y dueños de nuestro destino y nos marcan y nos imponen un destino. Para Giambattista Vico, voy tomando trozos del texto, los pueblos son primeramente crueles, luego se hacen severos, luego benevolentes, después delicados y después se enervan. Es largo tiempo, me acuerdo de no haber denunciado a tiempo las perogrulladas, las banalidades, las aberraciones, los sofismas, las absurdidades en una sola palabra, la tontería que nos hacen tragar día a día. El tiempo, hélas, dice le temps, hélas, el tiempo desgraciadamente, de los Bouvard y Pécuchet son dos personajes que tienen el mismo título, una obra de Gustave Flaubert, es una epopeya de la estupidez humana y del espíritu humano, y él habla en este texto también, lo resumo para no aburriros, de cómo nos hacen arrodillarnos, embrutecernos, bestializarnos, y ahora a través de la técnica y de la automatización. La tontería, la idiotez, el conformismo, la esclerosis y la atrofia mental, la gangrena del hombre máquina, del animal máquina, el lenguaje secuestrado, empaquetado, estandarizado, calibrado, lo woke, no lo quiere llamar así, pero está haciendo referencia a ello. Son tantos flujos de esa nada que tenemos en el horizonte de un occidente decadente. Los embrutecidos son legión, deambulan como zombies y comen y se manifiestan como zombies, patibularios y satisfechos. Ellos detentan o secuestran el futuro con concesiones y legaciones que son exclusiva de los propietarios del poder. Y quiere terminar el artículo, y quiero terminar este artículo con algunas frases que he señalado de él. Esto pasa tanto en la izquierda y en su escolástica, la llamada izquierda posmoderna, espongiforme, como también pasa en la supuesta derecha alternativa. El mal que nos corroe, que nos roe, está dentro, fuera y en nosotros, como decía Pascal de Dios. Sí, la estupidez es una sustancia divina, omnipotente, omnipresente, omniaberrante, francamente desgastante, y no pertenece a un campo político, a ninguna escuela filosófica, porque todas son manipulaciones en este fin de siglo XX y durante todo lo que llevamos del siglo XXI, es la aceleración en la nada, aceleración en el nihilismo.
Qué fantástica, yo lo diría así, qué fantástica oda has traído con esta traducción, qué fantástica oda a la idiotez, porque nos estamos llenando de idioteces, Javier, para no insultar a los que son idiotas, pero de idioteces. O sea, prendes la televisión, ves idioteces, prendes Netflix, ves idioteces, pones tus redes sociales, tus propias redes sociales, individuales, la tuya individual, la personal, te caen idioteces de parte de familiares, de amigos que lo repiten, que ni siquiera se detienen a reflexionar o autocriticarse lo que están reenviando sin saber que son instrumentos para justamente eso, para la apatía de protestar, al revés, para repetir sí, pero no se dan cuenta. Entonces, qué bonita oda el que nos hables de este artículo en francés y que nos lo hayas traducido, y para empezar, para abrir boca, para empezar el año, para llevar un deseo de año nuevo. Gracias, Javier, gracias. Disculpa porque me alargué en la réplica, pero pues así es. Creo que lo retrataste perfectamente, y además con la interpretación que haces del artículo también creo que sirve para empezar el año para todos aquellos. Por favor, un poquito de autocrítica para evitar justamente eso que está denunciando Javier. Javier, adelante, te escucho. Ahora quería aunar con lo que tú has dicho en la presentación del programa, y esa oda, ese canto que haces maravilloso a la autocrítica, que cada día es más escaso y más perseguido, no ya la crítica, sino la propia autocrítica. Traigo a colación un análisis también de un amigo italiano, Stefan Bricci, sobre, y cómo lo voy a interpretar, cómo se ha producido en estos últimos días de diciembre pasado ya los primeros enfrentamientos dentro del seno de lo que será el futuro gobierno de los Estados Unidos, de la segunda presidencia de Donald Trump. Los nacionalistas de Estados Unidos versus o contra Elon Musk, y los tech pros, los hermanos de la tecnología, y qué puede pasar si esto continúa increciendo, o para Stefano Bricci podría implosionar la derecha americana si continúan con estos enfrentamientos y todavía no han llegado al poder. En los Estados Unidos se ha abierto una guerra, y en abierto además, y lo voy a comentar con detalle, en lo que es esta derecha que está en el alba de tomar la investidura presidencial el día 20. Por un lado están los nacionalistas de la América profunda, y por otro los tech bros, encabezados, por así decirlo, por Elon Musk y por Vivek Ramaswamy. En el corazón de la discordia que ha surgido estos días está lo que voy a explicar, las llamadas visados o visas H1B, que son el símbolo del capitalismo sin fronteras, y la nominación controvertida, además, de un emprendedor indio-americano, indio de la India, a un cargo en la Casa Blanca. Esta querella, que cristaliza las tensiones sobre la inmigración y sobre la identidad, revela una fractura ideológica profunda en el seno del campo conservador, que amenaza una alianza que había conducido, sin embargo, a Trump a la victoria. Este acontecimiento político del final del año pasado en los Estados Unidos, mientras que estábamos pasando, y que estamos pasando, las fiestas de Navidad, del otro lado del Atlántico, una inmensa, por así decirlo, lucha política o torneo político. De un lado Elon Musk, Vivek Ramaswamy y los tech bros, y en el otro lado los nacionalistas americanos del American First, Laura Loomer, y cientos de miles de seguidores en X, antes Twitter. Los dos campos enfrentados en las redes sociales, la alianza
que sin embargo ha llevado a Trump a la Maison Blanca, a la Casa Blanca, perdón, estoy traduciendo, puede hundirse y hacer que el 47º presidente del elegido vaya a tener problemas antes de entronizarse en menos de los días que quedan. ¿Qué es esto de la visa o el visado H-1B que ha puesto fuego en la pólvora? Es una disputa que estalló el 25 de diciembre sobre la cuestión de los llamados visados H-1B, que permiten a las grandes empresas americanas llamar o traer a miles de trabajadores extranjeros, es decir, a las grandes tecnológicas. La crisis remonta, sin embargo, a principios de diciembre, aunque estalló el 25, por los signos de que se estaba hablando, por una parte, según los MAGA más tradicionales, de la más grande, acordaros que lo comentábamos, de la más grande deportación de inmigrantes de la historia, prometida por Trump, pero parecía tener, como dice la expresión, plomo en el ala. Para el campo de los MAGA, Make America Great Again, calentados durante todo un año en la campaña del año 2024, todo esto es una traición. El 22 de diciembre fue el estallido, fue el trueno y el relámpago, por así decirlo, porque el emprendedor indio-americano Sriram Krishnan fue nombrado consejero en la Casa Blanca para algo tan importante como la inteligencia artificial. Llegado con él mismo con una visa H-1B en los años 2000, es conocido por haber mantenido siempre o sostenido siempre el que vengan inmigrantes indios de la India para empleos clave en Silicon Valley. Esto es algo que pone los pelos de punta a parte de la derecha de los Estados Unidos de América. Es el síntoma del declive de los Estados Unidos, ya es citado o dicho o analizado por Emmanuel Todd en la crisis que está teniendo ya desde hace años en la formación de ingenieros los Estados Unidos en relación a sus rivales de Rusia y de la India y de China. Y solo se ha compensado en estos años por la inmigración de ingenieros de Asia y de la India, pero esto, claro, para los nacionalistas blancos, cuyo número ha implosionado, es decir, ha ido creciendo en los últimos 3 años y cuya influencia ya pasa más que de las redes sociales, la nominación, el nombramiento de Krishnan es una provocación escandalosa. Ciertos blogueros afirman que entre el año 2021 y el año 2024 solamente 6% de los nuevos empleos en los sectores de alta tecnología fueron ocupados por hombres blancos, hombres y mujeres blancas. Esta estadística, publicada en el finales del 2023, ha vuelto a salir esta semana como fuego ardiente. En los americanos de base, es el discurso que han dicho por las redes y por la prensa en estos últimos días, están siendo reemplazados. Se explica, por una parte, cómo los inmigrantes latinos, según este discurso de la derecha trumpista, los inmigrantes latinos efectúan los trabajos que los americanos white Anglo-Saxon people no quieren hacer, los blancos no quieren hacer, y por otra parte, también los trabajos mejor pagados en tecnológicas son ocupados por inmigrantes de Asia, fundamentalmente de la India. El 23 de diciembre, Laura Loomer, que fue consejera de Trump, puso el fuego en la pólvora y declaró que los empleos de la tecnología o de las tecnológicas deben estar reservados a los americanos diplomados en STEM, ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería.
y que hay que volver a la América de siempre y no es necesario traer genios de fuera de los Estados Unidos. También es verdad que para eso tiene que haber titulados suficientes en Estados Unidos. Nuestro país, dice Laura Loomer, ha sido construido por blancos europeos, algo que yo digo que es falso, pero bueno. Laura Loomer dice, nuestro país ha sido construido por blancos europeos, no por invasores del tercer mundo provenientes de la India. Esto es lo que dice una de las candidatas. Elon Musk se lanza a su vez en el debate y ha dicho que Vivek Ramaswamy, él e Elon Musk han dicho que Shiran Krishnan tienen todo su apoyo y que los visas H1B son una fuente de riqueza para los Estados Unidos, ya que permiten traer al 0,1% de los genios del mundo entero a los Estados Unidos. Trump quería suprimir esto en el 2016, pero no se ha postulado de momento, ha declarado que doblar el número de inmigrantes legales que llegan a los Estados Unidos, según este programa, se doblaría si se permite que traigan. Y entra en contradicción con el programa que se dice que ha subido a Trump a la presidencia. Para el campo de los MAGA esto es insoportable. Para él, Trump ha sido elegido con un programa de defensa de la identidad americana, de la expulsión masiva de inmigrantes ilegales. Su vicepresidente Vance ha llamado igualmente ha pedido parar en gran parte la inmigración legal, y si fuera poco, Steve Bannon, esta historia de este tipo de visado es una estafa de los oligarcas de Silicon Valley para tomar los empleos de ciudadanos americanos que les correspondería. Voy terminando. El 26 de diciembre, en pleno debate, a Ramaswamy no se le ocurrió más que hacer un tuit que ha sido seguido por más, no sé, yo he visto la estadística hace unos días, era seguido por 108 millones de ese tuit que escribió, que lo voy a comentar ahora, y que suscitó a su vez cientos de millares de respuestas en su contra. Y dijo lo siguiente, en relación al visado H1B. Nuestra cultura americana, dijo el 26 de diciembre Ramaswamy, ha venerado siempre la mediocridad en detrimento de la excelencia durante muchísimo tiempo. Él criticó los años 90, la cultura americana de los bailes, de las series de televisión, que ponían y puso por delante la educación asiática que empuja a los niños al éxito. Este tuit fue pólvora en las redes. Y voy terminando. El tuit de Ramaswamy critica la cultura americana ha provocado una ola de odio contra así le han llamado, inmigrante indio, es estadounidense, pero ya le llaman inmigrante indio, elegido y nominado por Trump, como que cómo se le ocurre dar lecciones contra el sistema económico que ha hecho pasar a América, ellos llaman a los Estados Unidos América, como si el resto no fuera América, ha hecho pasar a la América, los Estados Unidos, con una población blanca del 90% de 1965 a solamente tener el 55% de blancos en el 2024. Esto lo dicen, evidentemente, los de MAGA. Y también han criticado porque quieren volver a la gran América de los años 20 al año 65, que venció al Japón, que envió un hombre a la luna, que no tenía necesidad de Ramaswamy, que los tweets fueran de nacionalistas americanos como que están redescubriendo a un personaje curioso. Es curioso por lo que voy a decir como voy terminando, porque este personaje es un afiliado del Ku Klux Klan de los años, principios de los años 20, 30, 40, murió en el año 60, Theodore Lothrop Steder. El pintor que vamos a ver hoy se llama también Steder. Y estos supremacistas han inundado con pensamientos de Lothrop Steder a su crítica a Ramaswamy.
Terminando, esto es un conflicto, porque claro, desde el campo nacionalista no solamente está compuesto por los de MAGA, sino también están compuestos, y no solamente por seguidores de tuiteros o de X ahora, sino por profesores de universidad, por empresarios americanos ordinarios como Matt Gaetz, uno de los jefes del American First, antiguo congresista, que ha declarado con respecto a esta polémica que nosotros hemos acogido favorablemente a los tech bros cuando se han precipitado hacia nosotros para apoyarnos en nuestro movimiento MAGA, para evitar que el profesor, esto lo dice aquí con la escuela elemental, el CE2, en Estados Unidos, escuela elemental, elija el sexo del niño y el declive económico provocado por Biden-Harris. También se ha pronunciado Nikki Haley, oponente de Trump en las primarias neoconservadoras, que se fundió en un tuit criticando a Ramaswamy, declarando que quiere conservar los empleos para los americanos. Bastante también posición de teatro de cloaca, porque claro, hay que ver también lo que hizo Nikki Haley pero en este tuit echaba pestes sobre Ramaswamy y sobre quitar el trabajo a los americanos blancos. Elon Musk y Ramaswamy utilizan el mismo argumento. Debemos de traer inmigrantes cualificados para continuar ganando. Los nacionalistas le responden, nosotros no queremos ganar, nosotros queremos permanecer americanos. Mi hijo no trabajará 80 horas por semana. Y termino, porque es maravilloso este texto que ha analizado el enfrentamiento en antes de tomar el gobierno, porque para los europeos lo contemplamos como algo curioso dentro de una futura gobernanza de Trump, que ya se están produciendo estos enfrentamientos. Pienso en Tucker Carlson, uno de los primeros patriotas americanos en el 2016, declaró a Fox News que el programa económico de Bernie Sanders tenía buenas ideas y que la identidad americana era más importante que el PIB, decía Tucker Carlson en el 2016. Unos le llaman fascista en la época, eran los demócratas cosmopolitas globalistas que llamaban a Tucker Carlson fascista. Y por otra parte, la clase burguesa de Wall Street tradicional, de los conservadores tradicionales, le llamaban socialista por esta opinión. Elon Musk, para ir cerrando, respondió citando a Tesla, a Paperclip, a Werner von Braun, como extranjeros que enriquecieron los Estados Unidos de América, pero le han respondido que se trataba, todos estos, como Werner von Braun, de blancos europeos y que tenían además el mismo enlace cultural cuando se instalaron en los Estados Unidos, es decir, ya fuesen italianos, irlandeses, ingleses o alemanes. ¿Cómo se resuelve esto? La búsqueda de un compromiso. La realidad es que el interés de esta disputa no es solamente la crítica de la inmigración, también pone el punto sobre la llaga del sistema económico liberal sin fronteras que en los Estados Unidos como en Europa arrasa, aplasta a los pueblos, los reemplaza en nombre del PIB y de los beneficios. Elon Musk está perdiendo pie en el acelerador y se enerva cuando trata a estos ingratos nacionalistas blancos, cuya presencia en X ha permitido, según él, y es verdad, también parte del triunfo de Trump. Pero claro, los MAGA duros, los MAGA recalcitrantes, piensan y achacan a Elon Musk que como él viene de África del Sur, que piense en lo que ha supuesto el hundimiento de los Boers y cuando se permitió la política, el cambio político que acabó con la esclavitud en Sudáfrica. Para un supremacista blanco no era esclavitud, era donde tenían que estar los negros y los blancos gobernando. Charlie Kirk, otro de los artesanos de la victoria de Trump el 28 de diciembre, también criticó el tuit de Ramaswamy, pero pedía una tregua entre los nacionalistas y Musk. Y señalaba que este último, al haber comprado Twitter, ahora X, ha contribuido a la victoria contra el wokismo y contra el racismo antiblanco. La realidad es que en esas están en los Estados Unidos el millonario, multimillonario sudafricano por un lado y por otra
con su deseo de conceder visas que no serían más que 15.000 o 20.000 visados para puestos tecnológicos superiores. Y por otra parte vemos la reacción de Laura Loomer, y yo veo que este divorcio es inevitable y Trump todavía no se ha pronunciado entre los intereses de los oligarcas de las Big Techs y los apoyos que le han llevado al gobierno de los MAGA. Gracias, Javier. Entonces, bueno, queda claro que dentro del universo de trumpistas, dentro de los que apoyan a Donald Trump, de un lado tenemos los MAGA, que son Make America Great Again, o sea, todas estas personas que quieren hacer de nuevo a Estados Unidos grande, que aceptan que no es grande y que quieren hacerlo de nuevo. Y de ahí, bueno, pues ahí hay de todo, ¿no? Sobre todo la gente del campo, los campesinos que tenían pues un ideario de que eran los únicos en el planeta, los nacionalistas, los empresarios ultranacionalistas, la gente de izquierda, los supremacistas blancos. Ahí tenemos a todos aglutinados dentro de esos MAGA. Y del otro lado, también dentro de los que apoyan a Trump y que hicieron que Trump ganara, están los que están a favor de la tecnología, que le apuestan a la tecnología con todo hasta morir. Incluso si hay que vender el alma, también. Y si hay que traer a esclavos de otra parte, también, porque prácticamente estas visas son para traer esclavos. Que estos esclavos sean blancos o intelectuales o genios, no dejan de ser esclavos porque es lo que quieren hacer. Entonces, ahora lo que nos describe Javier y que nos explica, y que nos lo explicaste muy claro, es que estos dos grupos, dentro de los que apoyan a Trump, se están peleando, y que y yo resumiría que en ambos lados y en ambos casos, pues el fascismo está a flor de piel. Y entonces ahí yo te pregunto, ¿qué tiene que ver esto con el siguiente tema que vas a desarrollar, que es hablar de eugenesia, esta tradición, digo tradición entre intelectualoides, o intelectuales, pero que no tienen nada que ver con el humanismo, desde hace 2 siglos ya incluso, de querer purificarnos, de querer hacer una raza o dejar a la raza superior y a nosotros eliminarnos. ¿Qué tiene que ver esto con lo otro, Javier, o cómo lo vas hilando, por favor? Que esto también a mí me gusta muchísimo preguntártelo. Pues sí, porque quiero mostrar cómo el eugenismo va acelerado a el eugenismo actual, que es el transhumanismo. Es un futuro que ya está escrito, y sobre todo en las manos de mentores e inversores como Elon Musk y todos los de las Big Techs, es hacia donde nos están dirigiendo y donde se va a dirigir el Occidente de aquí a los próximos 10, 15 años. Es decir, no digo que sea para mucho. Yo ya los empecé a conocer en los años finales de los 80, en las que provenían de las universidades californianas que encontrábamos en Europa, que provenían de Palo Alto, y el concepto de los transhumanistas ya empecé en contacto y conocimiento con su mentor, que todavía está vivo, Ray Kurzweil. Entonces, permíteme que vaya hablando de cómo esa transición del eugenismo al transhumanismo. El eugenismo, eu significa bien, y genes, bien nacido o bien nacimiento, está o ha sido frecuentemente practicado en la mayoría de las civilizaciones, un eugenismo biológico que voy a explicar luego. Por ejemplo, la Europa católica, más que la protestante, fue una excepción. Los católicos eran más reacios, los protestantes eran más a este eugenismo. En la modernidad secularizada, que se provocó un retorno al eugenismo. Este eugenismo moderno es muy diferente del eugenismo de los antiguos. El eugenismo de los antiguos era: si nacía un niño mal, pues acababan con él, sobre todo desde la Esparta, que los niños que nacían mal en la Grecia clásica, entre los lacedemonios espartanos, se les arrojaba por un monte, y la Europa católica eran más reacios
a esto en la Europa protestante eran más abiertos. Hoy día vamos a hablar de un eugenismo moderno muy diferente de los eugenismos antiguos. Voy a hablar rápido de úteros artificiales, de bebés genéticamente modificados, de implantes neuronales, de exoesqueletos, ese futuro que ya existe y que se ha acelerado desde los 80 para acá y que ahora con un gobierno y en el gobierno de la primera potencia todavía, con personas como el creador y dueño de Neuralink, se va a ir acelerando. A partir del siglo XVIII reapareció en Europa estas reivindicaciones eugenésicas. Un filósofo de la Ilustración llamado Condorcet propuso perfeccionar la especie humana como se mejora el ganado, de la misma manera que se mejora el ganado. El término mismo de eugenesia apareció en el año 1883 y lo creó Francis Galton, primo de Charles Darwin, que viene, ya lo he explicado, del griego eu, que significa bien o bueno, y genao, que significa engendrar lo mejor, lo excelente. La ideología eugenésica se expandió rápidamente y no solamente contó con científicos, premios Nobel, hombres de Estado e instituciones que lo declaraban abiertamente durante todo el siglo XIX y el siglo XX, sino que incluso ponían campañas, lo practicaban con campañas en Estados Unidos, en Reino Unido, de esterilizaciones masivas forzadas sin que la misma gente lo supiera, que les estaban aplicando. Esto tiene que ver, perdón, Javier, esto tiene que ver con las guerras y también con Bill Gates, no lo sé. Por supuesto tiene que ver con las guerras y tiene que ver con Bill Gates, totalmente. Todo cambia, aparentemente todo cambia en este acelerón de eugenésicos que se dio en el siglo XIX y siglo XX con la llegada de los nazis al poder. Porque los nazis aplicaron este programa a lo brutalmente. El eugenismo o la eugenesia moderna fue mal vista aparentemente entre la opinión pública, no entre los poderosos. Para salir de este impasse de después de la Segunda Guerra Mundial, Julian Huxley y otro autor, Pierre Teilhard de Chardin, uno francés, otro británico, propusieron en el año 57 reemplazar el modo eugenismo por el de transhumanismo. De ahí viene, de Julian Huxley y de Pierre Teilhard de Chardin. Transhumanismo. Y se llama transhumanismo a lo que es en realidad el eugenismo moderno. El eugenismo es primeramente negativo. Antes se desembarazaban, es decir, se quitaban de en medio a los niños que no gustaban por sus determinadas condiciones, ya fuese un niño con malformación o un niño con un retraso físico o psíquico. Hoy día se desembarazan igualmente de niños que no gustan, pero a través de la tecnología, por ejemplo. Los progresos de las ecografías han permitido eliminar el 97% de los llamados trisómicos, es decir, el más común de los trisómicos es la trisomía 21, los niños con síndrome de Down. A través de las ecografías se eliminan antes de su nacimiento. La procreación médica asistida, lo que se llama PMA, está en el corazón del eugenismo moderno, que ahora llaman transhumanismo. La fecundación in vitro, que curiosamente yo en lo que trabajé cuando estaba de estudiante en Estrasburgo, era las primeras en los años 1985-1986, como legislar lo que estaba entonces en mantillas, en ciernes, desarrollándose por la ciencia, y había comités de ética, de legislación y de científicos en el Consejo de Europa. Pues bien, y era entonces la fecundación in vitro o la procreación artificial. Del año 86 aquí, todo esto avanzado como vamos a verlo ahora. Por ejemplo, ya no solamente se han creado la posibilidad de tener la fecundación in vitro, sino tener varios embriones, hasta 5, incluso hasta 30, e implantar en el útero de la madre, donde se escanea todos estos embriones por así decirlo, al mejor. Los embriones supernumerarios, los niños que nacen que no gustan, son eliminados
se utilizan estos embriones para experimentos, también para materia prima de células madre, tan deseadas y buscadas por la bioingeniería y también por la industria de la cosmética, ojo. Lo que se dan muchas mujeres en la cara, en alguna parte, en algunos componentes, tienen que ver con embriones, por así decirlo, desarrollados de esta manera. La fecundación in vitro representa, por ejemplo, en Francia el 3% de los nacimientos, pero según se va acelerando el tema, que va a un 10% por año, para el año 2045 o incluso antes, la mayoría de los niños nacerá por procreación, lo que se llama PMA, lo que he dicho, por procreación asistida. La reproducción artificial con lo que se llama triaje de embriones, una selección de embriones, va a convertirse en la norma en esta procreación médica asistida. ¿Qué significa todo esto? Vamos hacia humanos a la carta, pero no para todo el mundo. Humanos a la carta es lo que se llama la ectogénesis, la gestación, el útero artificial, la ectogénesis. Sí, parece ciencia ficción, pero ya es real y os lo voy a explicar, intentar explicar, cuando me he ido informando sobre este tema. Los embriones fabricados in vitro no serán implantados en el vientre de una mujer, sino en una especie de, ¿cómo llamarlo?, frasco, envase, donde el feto se desarrollará. La procreación ectogénica, la ectogénesis, no implicará el embarazo. Comenzaremos a ver un mundo sin madres de niños que serán niños de la máquina. La ectogénesis ya está casi a punto. La gestación a través de otra madre, la gestación asistida, se está quedando obsoleta. Si añadimos que además es posible fabricar gametos, las células, gametos, macho y hembra, necesarios para lo que es la fecundación in vitro a partir de células de la piel, entonces tendremos la posibilidad de una procreación para lesbianas, homosexuales, solteros. Es decir, dar a luz no va a ser el monopolio de parejas heterosexuales y, por supuesto, provenientes de úteros maternos, sino el wokismo. El wokismo es una de las caras, cuando me has dicho tú antes de Bill Gates, el wokismo es una de las caras del eugenismo moderno. El eugenismo tiene, por lo tanto, esta parte que yo digo negativa, dicen otros que tiene una parte positiva y dicen que se intenta reservar, como se intentaba reservar en la antigüedad o en las épocas primitivas, las hembras a los mejores reproductores. Y por eso se concibió en la antigüedad la poligamia, que privaba a las mujeres del mayor número de hombres inferiores para beneficios de los machos dominantes. Y esto lo están permitiendo el wokismo pseudoprogre. La tecnología incluso permite ir mucho más allá. ¿Cómo explicarlo? Se interviene en el proceso de procreación para optimizar los bebés con manipulaciones genéticas. La invención de las llamadas tijeras, tijeras genéticas que tienen unas siglas CRISPR, CRISPR-Cas9, permite cortar, copiar y pegar ADN que se desee. Es decir, no se trata solamente de elegir el color de ojos, elegir el sexo, elegir la talla del bebé, sino determinar las características también de su coeficiente intelectual. Hay una ley de bioética del año 21 que autoriza ya incluso las investigaciones sobre las quimeras. ¿Y qué son las quimeras? Las quimeras son las creaciones artificiales de seres hibridados, es decir, mezclando hombre con animal. Luego voy a poner ejemplos. Los bebés genéticamente modificados, lo que se llama BGM, no son ciencia ficción. Los primeros ya fueron fabricados en China en el año 2018. Modificados para escapar, bebés modificados para escapar de la plaga del SIDA, que no pudiesen tener SIDA en el futuro. Provocó una indignación en determinado círculo de intelectuales, es desconocido por la mayor
parte de la gente. No sé si mucha gente conocía que esto ya se habían creado estos bebés genéticamente modificados en China en el año 2018. Y en cuanto a las quimeras, voy a poneros ejemplos de quimeras. Eso me parece más monstruoso. Entre otros monstruos, encontramos una flor, la flor de Kak, K de kilo, A y C. La flor de Kak tiene por el apellido de Eduardo Kak, que es un artista que ha cruzado ADN humano con una planta vegetal. Es una edunia, es la historia de una flor transgénica que a través de sus pétalos está transmitiendo no savia, sino sangre humana, en vez de la savia. Otra quimera monstruosa es un conejo, un conejo que lo han cruzado genéticamente con una medusa para que el conejo sea fluorescente. Estas monstruosidades existen. Y por último, y esto me produjo en los muchos ejemplos que he podido ver, una rata a la cual han colocado una oreja humana en el dorso para ver en esta mutación si había rechazo o no, y va la rata andando con una oreja humana colocada en el lomo. Estos son las llamadas quimeras. Pero el peligro de todo esto, además, es que vamos hacia una... ¿cómo decirlo? No ya niños a la carta, seres a la carta, sino encargar lo que queremos que viva. El eugenismo tecnológico moderno no es solo lo que estamos viendo del triaje de embriones y de los bebés genéticamente modificados, sino que no solamente va hacia estas partes, sino incluso hacia algo continuo. Y vais a ver la explicación de por qué el interés de tanto de los empresarios como de la banca, como de los poderosos. Porque todos estos seres cuya existencia provenga de la hibridación o mezcla del hombre con la máquina, necesitarán esto que se llama la convergencia NBIC, es N de nanotecnología, B de biología, I de información, y C de cognitivismo, de conocimiento. La convergencia NBIC combina 4 tecnologías revolucionarias: las nanotecnologías, las biotecnologías, la informática y las ciencias cognitivas. No es una broma. Europa ya ha invertido solamente entre 2014 a 2020, solo en ese periodo, no me ha dado tiempo a ver más, en torno a 80.000 millones de euros en un programa NBIC llamado KET. Es muy inferior a lo que están invirtiendo los chinos y lo que están invirtiendo los estadounidenses. Gracias a implantes cerebrales, tú lo comentaste una vez también cuando hablamos de esto en el pasado, implantes cerebrales han permitido que un mono guíe a lo lejos, teleguíe el pensamiento de un brazo mecánico. También esta unión entre cerebro-máquina funciona en el sentido contrario. Existe una rata teledirigida que, manejando el ordenador, se la hace ir y venir a donde el que maneja el ordenador quiere. La sociedad de Elon Musk, Neuralink, ha comenzado a implantar a humanos tecnología y acaba de anunciar que sus cobayas son ya capaces de manipular el pensamiento de un ratón de ordenador a lo lejos. El eugenismo moderno, que es eugenismo, aunque lo quieran llamar transhumanismo, procede pues al triaje de embriones, a las modificaciones genéticas, a la hibridación hombre-máquina. Un discurso que parece benevolente, que dice que esto va a ser para eliminar las enfermedades. No es ese el fin que se busca. Se busca un aumento de las ganancias, de los beneficios, ya que la fecundación in vitro, el diagnóstico genético preimplantacional, todo esto no busca tanto la mejora, sino la mejora de las industrias que lo ofrezcan, industrias privadas, evidentemente. Este aumento del hombre, estas mejoras que
que antes hacían en la eugenesia clásica de los árboles, de las plantas, del ganado, antes se hacía por una selección dentro de lo biológico, sin escapar a lo biológico natural. Es decir, el caballo y el asno se mezclaban para crear una mula, pero un conejo con una medusa se sale fuera de todas las biologías y de todo lo, por así decirlo, la ciencia natural permite. El hombre se está considerando, por lo tanto, están considerando al hombre, y tiene que ver con todo lo que he dicho antes, y que incluso con lo de el primer artículo de la cloaca, se considera a los hombres como algo líquido, sin consistencia, sin esencia, movible, sin naturaleza, sin finalidad, a los cuales se les puede modificar al gusto del señor feudal tecnológico que esté en el mando. El hombre lo ven como una pasta que se tiene que modelar, manipulable hasta el infinito. Este credo ya empezó en los años 40 con una perversión o con una derivación de los escritos de Norbert Wiener, el creador de la cibernética, y fue aplicado en biología desde la época de Edwin Schrödinger. Es el Homo Deus, y voy terminando. El transhumanismo quiere crearse a sí mismo, hacer de él todo lo que se quiera. Se piensa como causa sui, es decir, como causa en sí, y sueña con hacerse inmortal, siempre joven, bello, superinteligente, dotado de superpoderes. Utiliza la ciencia para hacer de él un dios. Es exactamente la misma mentira de la serpiente en el jardín del Edén. Permitidme este excurso. Si pruebas del fruto del árbol del conocimiento, seréis como dioses. El transhumanismo es el cumplimiento perfecto del pecado original. El eugenismo moderno tiene el mismo objetivo que el eugenismo arcaico. En una parte sí, mejorar al hombre, pero la realidad es una mejora que se sale de lo biológico, lo mejora modificándolo y con unas consecuencias inmensas, porque el transhumanismo lleva al acontecimiento de una nueva especie, el posthumano, producto de la técnica, el llamado cyborg. Evidentemente, estoy viendo aquí delante mío, tengo un libro de los años 90 que leí de Mark Derry, Velocidad de escape, en ediciones Iruela, y en los años 90, cuando lo leía, pensaba que era ciencia ficción. Hoy es realidad. Y esto no escapa a los intereses de ingenieros que están encantados con proceder con esta ingeniería de lo vivo, con los banqueros que babean con los inmensos beneficios que van a obtener, con los militares, con los hombres de Estado, ávidos de poder y de control. Un sondeo, para que veáis cómo hasta la idioticia y la tontería que decía al principio en Cloaca, un sondeo del año 2016 reveló que el 72% de los franceses y el 80 y tantos por ciento de los europeos creían que el transhumanismo y el hombre aumentado era muy bueno. Esto en el 2016. Porque, claro, ven que la fertilidad masculina se está hundiendo, por ejemplo, por las poluciones industriales y alimentarias. Ha caído, y es una realidad, si nos centramos en el tema de la fertilidad masculina, un 60% entre el año 1973 al 2011. Y se está acelerando. Todo lleva a creer que en unos decenios, sin una procreación médica asistida, no nacerán niños. O lo que nos quieren hacer creer. Y esto no va a ser obra de un Estado totalitario. No es necesario. Esto se vota en elecciones y luego los políticos que han salido por unas urnas hacen lo que les viene en gana. La realidad es que este transhumanismo naciente, en vista de imponerse, va a crear inteligencia aumentada para los dirigentes y exoesqueletos para los obreros que tienen que cargar con lo pesado. Es decir, es algo que va a cuestionar hasta el mercado laboral. Los que sean protestones o refractarios a esto, nos transformaremos en subhombres superfluos, amenazados de extinción, y además, ¿cómo competir en el mercado laboral si para un trabajador obrero piden que tengas el exoesqueleto y para un trabajador de cuello blanco piden que tengas las capacidades
de coeficiente intelectual aumentadas con la tecnología. Por lo tanto, es un mundo en el que va a ser, por así decirlo, si esto se desarrolla y nadie protesta y todos aplauden como focas, un mundo de los Juegos del Hambre, una élite que pueda tener acceso a estas tecnologías y el resto subhumanos, perdidos, olvidados y muertos. Dejas con un nudo en la garganta porque pues prácticamente vamos todos a estar a merced de este señor feudal o de varios señores feudales que manejen la tecnología y el dinero, ¿no? Y yo lo que veo, Javier, es que vamos a estar también, o vamos a ser los seres humanos, en su gran mayoría, si es como lo estás explicando y se desarrolla así, pues vamos a ser seres para el placer. No sé si estés de acuerdo conmigo. O sea, la creación de los nuevos seres humanos a futuro serán seres para el placer de unos cuantos. Es decir, a ver, créame, pues un tipo que pueda luchar y sea indestructible. Entonces ya tengo a mi soldado, a mi guardaespaldas o a un ejército. A ver, créame, una horda de trabajadores para que produzca una pirámide gigante de aquí hasta el cielo y la haga, ¿no? A ver, créame, un supergenio que me cree una bomba nuclear que no me haga nada a mí ni a los que yo quiera, sino sea selectiva, ¿no? Digamos, puras tonterías. Créame un ejército de, si es mujer, de hombres que me satisfaga emocional y sexualmente. Si es hombre, créame un ejército de mujeres para que me satisfaga sexualmente y que sea de placer. Si te crees arbolito, porque ya el transhumanismo ha avanzado, más bien el wokismo ha avanzado demasiado, pues entonces créanme un ejército de árboles para que me estén haciendo, o sea, la vida se va a convertir en una manufactura para el placer de unos cuantos. Esto es el infierno, Javier. Perdón que me haya extendido. Totalmente, y magníficamente apuntado y magníficamente expresado. Es decir, es el infierno porque los durmientes cada vez son más durmientes y enclaustrados en sus mazmorras de sus habitaciones, en sus casas, que no quieren ser un pelo que sobresalga, lo que decíamos al principio con lo de la cloaca. Es decir, renovamos cloacas que nos infectan, renovamos cloacas que nos pudren, y nos dejamos pudrir, y nos dejamos infectar, y nos dejamos envenenar, y nos dejamos inocular el veneno, ya sea por los ojos, por los sentidos, a través de nuestro cuerpo, nos inyectan el veneno de nuestra propia destrucción. No te escuché. ¿De nuestra propia qué? De nuestra propia destrucción. Es decir, es un tiempo nihilista y un tiempo cobarde, con falta de coraje, en el cual aceptamos lo que otros momentos de la civilización humana jamás hubiese aceptado. Hubo en Roma, por poner un ejemplo que se me viene a la cabeza, rebeliones de esclavos. Hubo rebeliones en la Edad Media de siervos de la gleba contra señores feudales cuando las condiciones eran insoportables. Hay en la Edad Moderna revoluciones y revueltas en todos los puntos del planeta, pero desgraciadamente en la edad contemporánea, en la posmodernidad wokista, se protesta por una idiotez, pero se traga un camello de veneno. Aplaudiéndole al cortacabezas como libertador, aplaudiéndole a uno que emerge de un partido corrupto y que se convierte en el Mesías para dirigir a un pueblo, aplaudiéndole a uno que menosprecia a las personas, a los migrantes, a las mujeres y que lo creen salvador del mundo, aplaudiéndole a algunos
a un viejito, perdón, pues los quiero mucho a los viejitos y yo estoy en camino a ser viejito y tú también y todos, pero me refiero a Biden, que se pierde en el camino y que obedece como títere, aplaudiéndole, qué estupidez, a todo el mundo que no tiene nada que ver con cuidar al pueblo. Javier, la pereza, ¿no? La pereza para salir a protestar, pero no tengo pereza para ver el fútbol, la pereza para tener estudios y sentarse y decir, a ver, voy a tener un sentido crítico con mucho rigor de lo que yo hago, de lo que me están tratando de... No, para eso sí hay pereza. Pero si vamos a comprarnos un auto nuevo, ahí no hay pereza, ¿no? Bueno, en caso de que tengas el dinero, pero en fin. La obra maestra, Javier, ¿qué escoges para cerrar? Pues para cerrar, he elegido un autor que tiene el mismo apellido que alguien que he mencionado que los de MAGA están trayendo de ese pensador ligado al Ku Klux Klan, que tiene el mismo apellido, no tiene que ver este muchacho nada con él, salvo el apellido, pero es un apellido Stoddard, se pronuncia en inglés, se escribe Stoddard, Alex Stoddard, que por cierto en inglés y en escocés era un nombre de una ocupación o significaba una ocupación durante el siglo XIX y durante el siglo XX, era aquel que criaba los caballos y que hacía los cruces justamente de la selección biológica natural entre los stud o stud, los sementales, y herder, el pastor criador de estos. Pues este muchacho, digo muchacho porque es un joven que empezó en la fotografía, vive en Los Ángeles, en California, nació en el año 93, se crió en una zona rural de Georgia y es un fotógrafo que empezó siendo autodidacta y lo sigue siendo y trabaja componiendo desde los 16 años. Se inspiró, siempre se inspira por su entorno y por el aislamiento rural. Comenzó a tomar autorretratos cuando era adolescente, ya digo, desde los 16 años. La fotografía se ha convertido en una forma de escape, es esa obra, Electric Touch, toque eléctrico, luego voy a explicar por qué la traigo aquí. Toque eléctrico, Electric Touch, es una obra del año 2023. Ahí vemos a un ser humano, independientemente de hombre o mujer, es el mismo fotógrafo, el que es en la serie de Autoportrait, autorretratos, en el que le vemos con los pies en la tierra, entre la naturaleza y la tierra, y con el dedo señalando al cielo con un relámpago o un toque eléctrico que viene del cielo. Luego voy a explicar por qué. La obra, la fotografía para Stoddard es una forma de escape, lo que le ha permitido construir escenas elaboradas y asumir un papel de diferentes personajes a través de disfraces y a través de poses. Su obra está muy influenciada por la historia del arte en la era digital. Explora conceptos de fantasía y de surrealismo en el retrato, así como la forma humana y su conexión con la naturaleza. Ya he dicho, autodidacta, confía en su ojo y en su instinto natural a la hora de crear. Y su estilo se caracteriza, he visto muchas de sus obras, por ser sencillas y enmarcadas con toques significativos y universales. Me he centrado en los autorretratos y he buscado dentro de los autorretratos esta obra porque los autorretratos desbordan pasión, técnica y una sensibilidad única para narrar historias a través de las imágenes. Cada imagen es un universo en sí mismo, cargado de simbolismo y de belleza artística. Con la lente Stoddard, con la lente Stoddard da voz a los silencios, a las emociones ocultas y a los rincones más íntimos de su alma. Alex Stoddard utiliza la cámara como un lienzo y la luz como un pincel. Cada una de sus fotografías es una obra de arte, un poema visual que habla de la belleza, de la pasión y de la fragilidad de la existencia humana. Pues bien, yo en esta obra la he querido traer porque parece que este wokismo imperante, que permitirme el término, esta gilipollez ambiental,
nos quiere hacer perder la realidad biológica y a su vez trascendente del ser humano. Vemos que el ser humano es producto de la biología, por eso el ser humano de la fotografía tiene los pies en la tierra, en un campo, venerando a la tierra, pero también se eleva como en una escalera de Jacob hacia la trascendencia, hacia el más allá, hacia lo divino. Por lo tanto, como decía Lord Byron, nosotros somos mitad polvo, mitad deidad, pero no podemos creernos que solo somos materia, polvo, o que solo somos deidad. El puente hacia el superhombre, como decía Nietzsche, es la escalera del alma de Jacob. Todos somos individualmente Dios que se percibe a sí mismo. Como decía Alan Watts, eres algo que todo el universo está haciendo, de la misma manera que una ola es algo que todo el océano está haciendo. Este pensamiento de Alan Watts lo quiero traer también para, frente al individualismo, pensar que no somos, aunque somos únicos e irrepetibles, todos participamos como gotas de agua en una ola, en eso que llamamos el océano. Y perder esa perspectiva, perder la perspectiva biológica, como se está perdiendo, como si lo biológico no existiese, perder la perspectiva trascendente, como si la deidad o deidades no estuviesen dentro de nosotros mismos, perder esa dualidad, mitad polvo, mitad deidad, y a su vez perder la consciencia del estamos emparentados, unidos, no somos islas, unos con otros, formamos el agua que forma la ola que rompe contra la tierra. Esa es esta imagen lo que quería comentar. Hemos perdido el sentido de la tierra, hemos perdido el sentido de lo divino y estamos perdiendo el sentido de lo colectivo. Y ahí nuestra situación actual. Hemos de recuperar el sentido de la tierra, hemos de recuperar el sentido de la trascendencia de lo divino y hemos de recuperar el sentido de lo colectivo. Porque sin esas tres patas somos algo manipulable, somos algo tergiversable y somos algo objeto de experimento en manos de oligarcas y en manos de lobos. No nos dejemos comer ni por los pies, ni por las alturas, ni por la soledad. La soledad es importante, pero la soledad tiene que ir acompañada con momentos de grupo y de saberse siempre la pertenencia al grupo. La soledad es para mí como tomar fuerzas, tomar autoconciencia, autoanalizarse y mejorarse y mejorar de cara a un grupo, de cara al colectivo, porque hemos sobrevivido como especie gracias a la unión entre semejantes. Bravo, Javier, bravo, de verdad bravo, porque más nosotros que tenemos un bebé, ya un bebecito, y que somos padres, me llega hasta el alma esta alerta que lanzas. Ya la hemos hecho con anterioridad, incluso con unos colegas como el doctor Antonio Barbará, pero lo que alertas es único, es elocuente para empezar el 2025. Y pues solo me resta decir que no dejemos que seamos derrotados por la lucha por el poder, tanto a nivel interno como a nivel colectivo, tanto a nivel personal como a nivel global. Que no nos gane la lucha por el poder, porque cuando nos gana la lucha por el poder, pues quiero tener más cosas, ser más poderoso, aplastar, controlar. Y de eso no se trata, somos gotitas de la misma ola. Gracias, Javier, un abrazo gigante, feliz año, gran pensamiento, reflexión y crítica, la que haces como un buen deseo de inicio de año. Gracias, Javier, un abrazo gigante, te lo agradecemos mucho y seguramente la audiencia te lo va a agradecer muchísimo más. Abrazos a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, un gran abrazo a ti y a toda tu familia, con el deseo de que escuches esto que dice Javier y también con el deseo de nuestra familia, de Shadi, de nuestro pequeñito y de un servidor, de que en tu corazón sea siempre una fiesta o esté siempre una fiesta
de amor. La fiesta del amor esté en tu corazón. Eso es creo que muy importante para protegernos de todo lo que dice Javier que está acechando, para protegernos de incluso de la enfermedad, de la guerra y de todas las cosas que nos quieren apropiar, que seamos su propiedad. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Me hiciste un nudo en la garganta, Javier. Gracias. Un abrazo gigante. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.